SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El fútbol, como casi todo en la vida, va cambiando con el tiempo, va evolucionando. Antes, a cada futbolista se le exigía hacer en el campo cosas directamente relacionadas con su posición y con el rol que se le otorgaba dentro de su equipo. Hoy en día, a cada jugador se le demandan muchas cosas muy distintas que responden a las diferentes demandas que les plantee el juego en diferentes contextos y situaciones dentro del terreno de juego. En el fútbol de hoy, para desordenar al rival, a veces se les pide a los laterales que carguen el área, a un mediocentro que doble al extremo en un ataque o a un delantero centro que haga un repliegue para ayudar al lateral en una banda. El juego y el posicionamiento de los jugadores dentro del campo tiende a ser cada vez más fluido, a huir de posiciones demasiado fijas y, por tanto, a reclamar cosas muy diversas, muy distintas a cada jugador. ¿Qué implica esto? Que tenemos jugadores mucho más completos, capaces de hacer casi de todo en el campo, pero también que estamos perdiendo a los especialistas. Hoy en día prima el jugador capaz de desempeñar múltiples tareas por encima de ese futbolista especialista. Y se ve especialmente en los centrocampistas. Cada vez hay más futbolistas de ser productivos en las tres alturas del centro del campo y cada vez hay menos 6 especialistas, 8 especialistas y 10 especialistas. Vamos a profundizar sobre este tema, sobre la ausencia, la pérdida paulatina de los especialistas en el mundo del fútbol. Vamos a llamar al profe Dani Fernández. Vamos a estar con lo mejor del fútbol de selecciones con Paquillo Mariscal e incluso tendremos algo de tiempo para hablar de la Libertadores en un Play Fútbol que empieza ya. Arrancamos. Vamos allá, episodio número 5 de esta temporada en Play Fútbol. Lo dicho, en un rato vamos a hablar del fútbol de selecciones, de lo mejor que nos ha dejado estos últimos días del fútbol más puro, del fútbol de selecciones, pero antes, ya sabéis, la actualidad nos da un pequeño respiro. No tenemos esta semana ni Champions, ni sorteos, ni cierre de mercado tampoco, así que podemos profundizar un poquito más en temas tácticos, temas futboleros, que como ya sabéis es lo que más nos gusta aquí en Play Fútbol. Hoy nos preguntamos si estamos viviendo una pequeña desaparición de los especialistas en el mundo del fútbol. Y para charlar de ello hemos invitado al mejor, porque con Dani Fernández podemos hablar, bueno, ya lo sabéis, de tendencias en el fútbol actual, pero también de fútbol formativo y del impacto que este puede tener en el fútbol profesional unos años después. Le podemos saludar ya sabéis que es docente en la Federación Catalana de Fútbol, además coordinador del fútbol base del Club de Fútbol Martorell, ha entrenado en el Español, en la DAM, bueno, ha estado en varios clubes. Y le vemos además siempre, la gente que le sigáis en redes sociales, bastante atareado, dando formaciones, dando clases que tienen, me consta, bastante o muchísimo éxito. Si podéis buscar alguna en YouTube, hay alguna colgada que creo que son siempre interesantísimas. Yo he colgado alguna también en mis redes sociales porque alguna que he podido ver, a pesar de no poder asistir de manera presencial, pues me han parecido formidables. Y nos escucha ya. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas a todos. Un placer, como encantado, siempre. como siempre. Sí. Lo mismo digo, un placer siempre y gracias siempre por pensar en mí para compartir un rato de hablar de fútbol.
No te queremos molestar muchas veces, pero mínimo una vez al año tienes que estar con nosotros, Dani. Ya sabes que te toca fichar y yo te hago fichar en Play Fútbol y los oyentes lo agradecen. La primera que te tiro es para saber si estás de acuerdo conmigo, que si no me desmontas el programa y tienes libertad 100%, ¿eh? Tú eres ahora mismo un enganche argentino de los 80 o de los 90. Yo te la doy y tú haces lo que quieres con la pelota. No sé si estás de acuerdo, si ¿crees que podemos estar caminando hacia un fútbol un poquito más global en el que, bueno, poco a poco, tampoco es una cosa súper drástica, pero ya no hay centradores puros, un futbolista que su grandísima virtud sea meter centros, ya no hay especialistas, por ejemplo, en el remate de cabeza, o por lo menos podemos decir, Dani, que cada vez hay menos, que son un poco especies en extinción? Claro, van totalmente de acuerdo, ¿eh? No te chafo el invento. Vale. Sí, estoy de acuerdo porque yo creo que va de la mano a lo que está tendiendo el juego en la actualidad, ¿no? Es un juego donde, como decía en una intervención que hizo hace poco Mikel Arteta, en una formación de entrenadores, él decía, el fútbol actual es un orden eh, con caos, ¿no? Entonces ese caos que lleva a que los jugadores pues intervengan en espacios fuera de los que se le asignan previamente como habituales, ¿no? Entonces esas funcionalidades que tienen los jugadores en la actualidad, que les llevan a saber jugar en otros espacios y hacer cosas que antes no eran las que se les suponían, ¿no? Entonces antes tú tenías nombre, apellidos y posición. Y esto salía en las guías de fútbol y esto iba a misa, ¿no? Ahora es más complicado Sí, eso, sí. ¿no? Pero por contra ha hecho un juego mucho más atractivo, ¿no? También mucho más dinámico, mucho más divertido, eh, que, que, que ese caos también acerca al espectador a enfrentamientos mucho más abiertos, ¿no? A un juego muchísimo más espectacular. Eh, bueno, van de la mano ambas cosas, ¿no? El jugador ya no, sí que queda el jugador especialista en el sentido de que hago bien una cosa y que resaltan sobre las demás, Mm, pero tengo que ser capaz de hacer más cosas porque me piden intervenir en otros sitios, eso ¿no? es. Al jugar, sobre todo, creo también que es una consecuencia, Bruno, de que el juego tiende a jugarse en espacios muy abiertos en la actualidad. Y eso obliga al final a que los recorridos sean más largos y los espacios de intervención también sean mucho más amplios. Mm. ¿Ves, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique un buen exponente de esto? Quiero decir, Luis Enrique desde hace un tiempo, un fiel convencido del juego de posición, que él mismo en muchas declaraciones también ha reconocido que bueno, que quería ser un poquito más imprevisible y dota al equipo, pues eso, de una movilidad en ataque tremenda, una movilidad, vamos a decir, que puede parecer caótica, pero que en cierta manera es controlada. Es decir, en la banda, pues al final puede ser Ashraf el que aparezca como extremo cerrado, abriendo todo el ataque, y de repente el que es el teórico extremo derecho de Siredoué está en una posición casi de lateral bajo, de constructor o de interior por la derecha. Quiero decir que no es solo un intercambio de posiciones, sino en unos espacios para cubrir determinadas funciones, repartírselas entre los jugadores de una manera u otra. Yendo al PSG concretamente, Luis Enrique, ¿crees que además el hecho de que lo haya hecho teniendo éxito, ganándolo todo menos el Mundial de Clubes el año pasado, puede hacer un poco de efecto espejo? Sí, aunque veíamos bastantes equipos que iban a este estilo, a este tipo de juego, ¿no? Sí que, claro, es el paradigma de este nuevo juego, ¿no? Paradigma porque al final es el equipo es que está en escaparate porque gana, ¿no? Tú te recordarás cuando Spalletti decía aquello, ¿no? Que a Spalletti siempre se le asociaba mucho a esto que estamos hablando, ¿no? Que Spalletti decía aquello de ya no existen posiciones sino funciones, ¿no? Igual no sé si la frase es Sí, así sí, exactamente. por ahí va, sí, sí. Sí, por ahí va, ¿verdad? Entonces, eh, primero se comenzó a flexibilizar lo que es la idea de estructuras, ¿no? Los equipos manejaban diferentes estructuras, tanto en ataque como en defensa, pero ya no solo en fase de ataque y defensa, sino entre las propias fases del juego. Es decir, cuando voy a presionar alto un sistema, cuando defiendo en mi propio campo otro, etc, etc, ¿no? Y en ataque pasaba igual. Esa flexibilidad ha llevado una flexibilidad en la ocupación de los espacios por parte de los jugadores, ¿no? Que hay un poco en Luis Enrique y en muchos de estos entrenadores que lo están llevando a cabo en sus equipos,
es como partir, para que nos entiendan muy fácil, partirte como de unas reglas, de unas premisas, Mm. y a partir de ahí el jugador interpreta esa ocupación de espacios. Si hay un compañero que está ahí, pues yo tengo que estar en otro sitio, ¿no? Sí que es verdad que llevan a conceptos como a veces agruparse un número de jugadores elevado en una zona de balón, pero bueno, todos parten de una estructura previa y de unas reglas, y a partir de ahí el ataque es flexible, ¿no? Que sea situaciones de ataque en que Vitinha está de central, en otras Sí, sí. está metido a espaldas de los pivotes rivales, ¿no? Es decir, a veces son tres en la zona de inicio, de envase, ¿no? A veces son dos. Esto sucede mucho, ¿no? Claro, ¿por qué son dos? ¿Por qué son tres? Bueno, porque va en función de cómo ellos lo hacen, ¿no? De cómo ellos me defienden. Sí, sí. Entonces, su presión, pues también y su forma de defender, pues me lleva como jugador a sumarme a un espacio para poder generar una primera superioridad numérica. Lo hablaba hace unos meses con Miguel Ángel Ramírez, también hablábamos sobre los centrocampistas, estábamos charlando sobre Caicedo y llegábamos a no a la conclusión exactamente, pero decíamos, a ver, es que te pones a pensar y cada vez hay menos mediocentros a la antigua, especialistas en esa posición y que sean exactamente eso, el interior 1, el interior 2, es decir, el 6, el 8 y el 10 cada vez está todo más desdibujado, y me salió la idea de hacer esta portada de Play Football porque da la sensación que es un poco así. Hablaba con algún scout que es amigo durante el verano y me decía, a ver, necesito un 6 especialista. Te decía, vale, vámonos al fútbol de élite puro y duro. Para ti, ¿quién es un 6 especialista en la posición? Pues lo podría ser Rodri, por ejemplo, ¿no? Pero es que Rodri te hace muchas más cosas de las que hace un 10 y a veces se salta un poco la partitura y se pone a presionar como si fuera él el 10, el segundo delantero, y te roba una pelota que acaba siendo clave para el sitio, para la selección española. Lo mismo podemos decir de otros jugadores. Me llama especialmente la atención una zona que a priori, Dani, tendría que estar tan controlada y tan estructurada como el centro del campo, también cada vez se va desdibujando un poquito más. Sí, es donde quizás más se está notando esto que tú estás diciendo. Es decir, este intercambio constante posicional, estas rotaciones entre jugadores que no son programadas, porque no es que el entrenador parta de un automatismo X donde todos se mueven, sino que ellos mismos van interpretando los espacios a ocupar. Hay un concepto, una filosofía de baloncesto, una idea de juego, ¿no? que se usa mucho en la NBA, que es muy parecido a esto, que se llama Motion Offense, que tienen 5 o 6 reglas y va un paso más allá, ¿no? Que también se ve en el fútbol que es moderno, que es potenciar estas relaciones entre 2 o 3 jugadores de un espacio muy próximo. Es decir, qué jugador arrastra, enseguida otro ataca esa espalda, si uno viene al pie el otro se abre, es decir, hay como unas relaciones a partir de contramovimientos en espacios de 2 o 3, que yo creo que es donde los equipos están siendo un pelín, pero ya cada vez menos también, un pelín más previsibles, es en el ataque a espacios finales, ¿no? Es decir, donde quizás hay unas reglas más marcadas de quién se abre, quién ataca el intervalo que quieren atacar, quién fija, pero también hay muchísima libertad, ¿no? En un buen sentido de cómo atacar. Pero en el medio campo, como tú decías, es donde estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca, ¿no? Es decir, pues igual medios centros que empiezan ambos cerrados, laterales que empiezan ambos cerrados a alturas de medio centro, pero son los que acaban finalizando, llegando a situaciones de centro, por ejemplo. Es decir, con recorridos larguísimos. Esto, evidentemente, cada uno en función de sus características, ¿no? Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, el que tú ponías, Rodri tiene unas características, Tchouaméni tiene las suyas, Claro, ¿no? Es decir, claro. le puedes pedir, pero al final las relaciones de Tchouaméni se me van a ser con los que tengo cerca de 5 o 6 metros. Entonces, él, cuando hace eso, pues es un jugador que es capaz de ordenarse, ¿no? Pero cada uno en función de lo suyo, es decir, claro, el mediocentro clásico, o sea, pues Pedri, ¿qué es, no? Por ejemplo, o Claro. qué es De Jong, ¿no? O qué es Vitinha, o qué es Fabiano, ¿qué son estos jugadores, no? Es difícil definirlos, ¿no? Encasillarlos en un orden. Lo que está claro es que vamos
viendo a jugadores que saben jugar en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Que entienden el juego. Mm. O sea, Sí, perdón. no, acaba, perdona, Dani. Que esto, para mí, el gran tema es, esto es una revolución a nivel de juego, es decir, el juego va un poco también en consonancia a la sociedad, es un juego rápido, un juego un poco como es la sociedad actual, ¿no? Que las cosas han de pasar de forma rápida, es decir, la sociedad del reel, ¿no? Es decir, es un juego que va a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues no somos un oasis, ¿no? El fútbol, la sociedad formamos parte de ella, ¿no? Pero también es decir, la reflexión a nivel futbolístico, es decir, si estamos entrenando si en el fútbol, la reflexión sería, se está entrenando eh, en este nuevo paradigma o seguimos generando situaciones de entrenamiento muy basadas en el antiguo paradigma, ¿no? Que era la defensa zonal llevada a la máxima expresión más el juego de posición, ¿no? Que generaba unas situaciones de entrenamiento muy preestablecidas que todo el mundo controlaba y que se hacen en fútbol base, en profesionales, etcétera. Creo que ahí es la curiosidad que yo tengo, ¿no? Es decir, de cómo estos entrenadores de alto nivel van generando estas dinámicas de juego tan abiertas porque no son fáciles de llevar a cabo, ¿no? Es muy interesante lo que... Bueno, primero la incógnita que lanzas aquí, ¿no? Que nos dejas y cada uno se mirará su propio ombligo y pensará si está haciéndolo, si está entrenando de la manera que toca o no. Me ha gustado mucho. Que no digo que entrenen mal, ¿eh? En ningún momento. Es decir, que claro, cada cambio de juego lleva cambio de entrenamiento, ¿no? De una metodología distinta, ¿no? Es decir, muchos imitaban el juego de posición, pero no entrenaban el juego de posición como se debía entrenar, ¿no? Pero claro, porque era un proceso, en ese momento era una innovación y claro, poco a poco eso se fue instaurando, ¿no? Y ahora, pues claro, hay muchos equipos que juegan de esa manera que estamos, o unos cuantos que de esa manera que estamos describiendo, pero claro, la duda es esto, cómo se entrena, ¿no? Cómo lo entrenan, ¿no? Es decir, cómo lo llevan a cabo para que esas relaciones respeten un mínimo orden para que ese caos no se convierta en algo caótico. Me gusta lo del fútbol real y la reflexión. Para ir cerrando, Dani, al final todo esto tiene un impacto en el fútbol base. Yo no sé exactamente qué es antes, ¿no? Porque estábamos hablando de un juego muy fluido, un juego que te pide, pues eso, que hagas muchas cosas. Y no sé si también por cómo se está entrenando en el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando yo entrenaba en categoría, lo máximo que he jugado es en regional, en Castellón, y me he enfrentado al Villarreal y al Castellón, no he pasado de ahí, y enfrentarme a ellos, no jugar... No es poco, ¿eh? Bueno, sí, a ver, en mis tiempos yo me sentía orgulloso, pero vamos, que luego veo vídeos y no tanto, también te lo digo. Pero claro, yo jugaba siempre en la banda y me acuerdo que había entrenadores que me tenían de los 2 entrenamientos que hacíamos a la semana, pues igual en un entrenamiento estábamos 20 minutos los jugadores de banda centrando. Y yo no sé si los entrenamientos ahora van demasiado por ahí. Claro, a ver, es que el entrenamiento en fútbol base, una cosa es cómo se entrena en las canteras profesionales, ¿no? Con gente muy competente y con estructuras de departamentos de metodología de mucho nivel y donde se va entendiendo a todas las innovaciones y otras donde se entrena el fútbol base en todos los demás niveles, ¿no? Es decir, creo que a veces hemos mejorado muchísimo en el entrenamiento en fútbol base porque los entrenadores están más formados que antes, ¿no? Es decir, y son entre los jovencísimos que empiezan y tienen un entendimiento del juego altísimo, ¿no? Es decir, pero muchas veces en fútbol base queremos llevar a cabo o reproducir cosas que vemos en el fútbol de alto nivel, cuando el jugador tiene 2 tipos de carencias, ¿no? Que son una falta de nivel técnico, porque es normal, ¿no? Al final el nivel técnico viene de tu nivel coordinativo, y luego un nivel de comprensión del juego, ¿no? Que es el que te da los fundamentos básicos de juego, ¿no? Entonces eso a veces no se entrena, porque la competición manda por encima de todo, ¿no? Y ahí muchas veces el jugador, en según qué niveles, evoluciona sin haber sido realmente formado, ¿no? Yo totalmente en contra de estas reflexiones que a veces surgen de que el fútbol de academia se está matando el juego, ¿no? Lo que mata el fútbol es entrenar mal y jugarlo mal, ¿no? Y el entrenador malo. Pero el entrenador que hace las cosas bien, que las intenta hacer bien, que es la gran mayoría, pues a veces el querer ganar o el fijarse en modelos de competición del alto nivel,
que es el fútbol que vemos todos, ¿no? No lleva a entender que el jugador joven tiene carencias, ¿no? A nivel técnico, a nivel de comprensión del juego. Y esto, si no lo pautas desde el club, muchas veces el entrenador se olvida, ¿no? Y entonces ahí creo que antes que ver si esto pasa en el fútbol base, que seguramente va a pasar porque todo se va mimetizando, es cubrir estas carencias que te digo, ¿no? Totalmente. Me hacía también gracia lo último que comentabas de lo de que el fútbol de academia está matando al fútbol de calle. A ver, lo primero, esto es un debate casi más de sociedad que de otra cosa, pero lo primero que está matando al fútbol de calle es que en la calle ya no se juega fútbol. Claro, que no hay espacios. Claro, no hay espacios para jugar a fútbol, entonces estamos hablando de una situación que es imposible por cómo es la sociedad hoy en día. Y bueno, y en los patios de los colegios en muchos momentos se prohíben o se ponen días para jugar determinados que en cada colegio sabrán cómo hacen las cosas, ¿eh? Yo aquí no estoy abriendo ese melón, sí. Ni mucho menos, pero que lo primero que mata el fútbol de calle son ese tipo de situaciones. Pero exacto, bueno. Exacto. Dani, ha sido un placer charlar contigo, que nos dieras un poquito y aportaras un poquito de luz sobre el tema y nada, ya hemos puesto marcado a la primera ficha de la temporada. Seguro que en unos meses te vuelvo a molestar y fichamos por segunda vez. Muchas gracias por estar en Play Fútbol como siempre. Es un placer siempre y encantado, Bruno, de atenderos siempre que puedo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Bruno. Bueno, y entramos ya para hablar de las selecciones. Hemos tenido muchísimas cosas, vamos a seguir teniéndolas estos próximos días. Clasificadas muchas de las selecciones ya en Sudamérica, selecciones como Paraguay, que hacía 15 años que no estaba en un mundial, 16 años después en este caso va a volver a estar en una cita mundialista de la mano de Alfaro, después de ese empate a 0 contra Ecuador. En Europa muchas selecciones van poniendo ya esa patita, esa primera piedra de cara a estar en el próximo mundial. Ojo a Bosnia lleva 4 victorias en su grupo. La verdad es que está complicando muchísimo a Austria esa pelea por la primera plaza y va a ser bastante divertida la segunda vuelta en ese grupo porque, insisto, la selección de Bosnia y Herzegovina, que no se esperaba otra cosa, pero goleó a San Marino, pues va a estar cerca de meterse como primera si no lo consigue. Así que para mí sería bastante sorpresivo. Saludo ya a Paquillo Mariscal, mi compañero y amigo que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Hoy lo vamos a separar en dos. Vamos a hacer una primera parte en la que vamos a hablar de selecciones, de lo que más nos ha llamado la atención a Paquillo y a mí, y una segunda parte en la que tenemos mucha tela que cortar porque hoy, Paquillo, ya te aviso, más que preguntas nos han enviado cartas, o sea, son directamente misivas, como porque están escritas en comentarios de iVoox la mayoría, pero podría ser perfectamente una carta, el género epistolar, Paquillo, tremendo, ¿eh? Bueno, eso es buena señal, que la gente siga, aunque sean largos los comentarios, que la gente siga preguntándonos cosas por muy difíciles que no lo pongan. Tal cual. Una interioridad, espero no revelar nada, y si no, como esto está grabado, me lo dirá luego Paquillo y lo borro. Me mola mucho lo que te has puesto en el perfil de WhatsApp, de una de mis pelis favoritas es El Cuervo, ¿verdad? Es una imagen del Cuervo. Sí, a mí también es mi peli favorita y además es una película que, bueno, con todo lo que conllevó, ya sabemos que murió el protagonista, además que se creó ahí un hito, y si me permite, Bruno, le digo a todo el mundo, a todo el mundo que nos escuche, que el remake del año pasado, que no lo vean, que eso no existe, eso no se hizo, eso no es cine, ¿vale? Perfecto, queda claro. No hace falta verla, que se queden con el recuerdo de la peli de los 90 y ya está, me ha quedado claro el mensaje. Vamos a repasar, vamos a hablar de 3 grandes temas. Vamos a hablar de la Brasil de Ancelotti, vamos a hablar un poquito de Francia. Me gustó Francia contra Ucrania, a pesar de que hubo un tramo en el que se le descontroló el partido al equipo de Deschamps, y vamos a hablar del máximo goleador de la selección de Países Bajos en su historia, que ya es en solitario Memphis Depay. Pero vamos primero a Brasil. Paquillo, estamos viendo ya con Ancelotti a un equipo que va dando pasos al frente, ya clasificado desde la primera toma de posesión de Carleto del banquillo histórico, de un banquillo histórico como el de Brasil, con Alisson en la portería. Jugó con una defensa en la que Wesley era el lateral derecho y Douglas Santos el lateral zurdo, pareja de centrales ya bastante asentada con Marquinhos y Gabriel Magalhães. Casemiro y Bruno Guimaraes eran
la pareja en el centro del campo con Rafinha en la zona de la media punta. Estebao era el extremo por la derecha, en la izquierda no estaban Vinicius, tampoco Rodrigo, jugó Martinelli y Joao Pedro de delantero centro. Lo primero es que vimos ya de manera bastante clara, bueno, le ha dado una vuelta de tuerca a las listas, a los perfiles, y vimos bastante claro una salida casi de 3 en la que Douglas Santos al menos era un lateral bajo y Wesley Paquillo se convertía prácticamente en un carrilero. Yo creo que de primeras es una buena medida, sabiendo que Brasil no es el equipo más seguro de la historia defensivamente, mantener prácticamente siempre a 3 atrás por una parte y darle carril, darle vuelo a Wesley, el de nuevo jugador de la Roma, también parece una buena señal porque en ataque Wesley, el ex de Flamengo, es un cañón, vaya. Sí, yo creo que lo has dicho bien. Yo creo que sobre todo aportar una red de seguridad. Más allá de que evidentemente te genera superioridad tener a Douglas Santos como lateral bajo, al final tienes los equipos de ataque con 2, tienes 3 perfiles para salir jugando y saltar esa presión, pero sobre todo es potencial. Yo creo que si algo ha hecho en su carrera Ancelotti es potenciar a sus mejores jugadores, más allá de movimientos tácticos súper sofisticados de la pizarra. Y al final Wesley es un jugador que necesita vuelo. Si Estebao va a ser el extremo derecho que va a tener por delante, le permite irse hacia el carril central y que Rafinha, el media punta, también pueda moverse hacia zona de remate. Al final todo es un efecto dominó para potenciar a sus mejores jugadores, pero sobre todo también hay que decir que son 3 partidos sin encajar gol, también por lo que comentaba, una pieza más atrás, el asentamiento de Casemiro en el norte, que aunque el Manchester United no está bien y el propio Casemiro no es el del Real Madrid hace unos años, evidentemente, pero está rindiendo francamente bien, creo que con Ancelotti se siente cómodo y creo que su vuelta a la selección también le ha dado ese puntito de seguridad a Brasil que necesitaba. Totalmente, la selección de Brasil no tenía gente tan importante como Vinicius y Rodrigo. En el caso de Vinicius 100% seguro va a estar en el próximo Mundial. Con Rodrigo la cosa con Ancelotti acabó un poco rara y vamos a ver la participación que tiene este año. Me parece un jugadorazo que tiene que estar sí o sí, pero bueno, veremos cuál es la decisión final. Hablabas de red de seguridad, lo empieza a ser también. Es verdad que si se quiere es un centro del campo bastante defensivo, pero ese doble pivote Casemiro-Bruno Guimaraes al final le da una seguridad defensiva que necesita el equipo. Y en contra de lo que la gente puede pensar, Bruno Guimaraes en los últimos meses en Newcastle, si hablábamos antes del perfil de los centrocampistas en la portada del programa, Paquillo, fíjate, Bruno Guimaraes ha hecho mucho de mediocentro posicional, de mediocentro de 6, casi puro, pero también en muchos tramos de su trayectoria se ha soltado y ahora mismo en el Newcastle propiamente es Tonali el que hace más de medio centro y el que se suelta es más Bruno Guimaraes. Es un jugador con cierta llegada que cuando se suelta lo hace con peligro y que bueno, está ahí la figura de Andrei Santos, que vamos a ver el papel que tiene en el Chelsea durante la temporada, pero yo no veo a Ancelotti, no quiero llamarle conservador, pero sí que es un entrenador, vamos a decir, clásico y que le gusta jugar con cartas seguras, dándole a Andrei Santos la titularidad por delante de Casemiro, a no ser que se salga directamente Andrei Santos durante la temporada, Paquillo. Sí, aunque se salga, yo creo que si mañana empezase el Mundial, yo creo, aquí lo dejo dicho, yo creo que el primer partido de Brasil va a ser con Casemiro y Bruno Guimaraes, a no ser que alguno tenga una lesión o algo raro, suceda algo extraño. Estoy casi convencido de que esa es su pareja y también puede entrar Gerson, incluso Paquetá puede jugar unos metros más atrás, pero yo creo que es que son súper equilibrados y súper complementarios. Es verdad que Casemiro no es el mejor distribuidor del mundo, pero para eso ya está Bruno Guimaraes, que es un jugador súper seguro en el pase, tanto en el pase corto como a la hora de marcar el tiempo. No solamente lo que tú comentabas antes también de descolgarse, que eso le permite la figura de Casemiro y llegar a la zona de 3/4, y luego Casemiro, que bueno, que el pase corto falla poco, que ayuda muchísimo en su centrada, y luego también Gabriel Magalhães y Marquinhos, que son 2 jugadores que para la hora de, sobre todo Marquinhos, a la hora de distribuir, también se suman en ese aspecto. Me parece una Brasil que yo creo sinceramente que no ha llamado conservador, pero también hacía falta que alguien, guardase un poquito más la ropa o pensase un poquito también en tener la portería cero y luego dar esa libertad creativa a todo el abanico y catálogo de jugadores que tiene arriba. Pero, no sé, fíjate, Bruno, la Brasil campeona del 2002, que todo el mundo claro, se echó la mano a la cabeza con Scolari, con esa línea de 3 centrales, carrileros y un doble pivote súper rígido, Gilberto Silva Cleverson, o sea, al final, o la del 94. Al final, la Brasil que ha tenido éxito ha sido este tipo de Brasil.
Brasil tiene una cosa, y es que ha ganado de todas las maneras que se puede imaginar la gente. Ha ganado siendo súper brillante, con esa playa de dieces en el 70, siendo aquel equipo con Pelé fabuloso, pero ha ganado también, como decía Paquillo, pues con ese Mauro Silva Dunga Maciño en el centro del campo en el 94, o con esa defensa de 5, carriles largos y centro del campo bastante destructivo, pero claro, luego con Ronaldinho, con Rivaldo y con Ronaldo Nazario arriba en 2002. Ya como reflexión final, yo creo que con Brasil sí que era bastante un tema de entrenador. Brasil necesitaba un entrenador con cartel, que los jugadores se lo creyeran a pies juntillas, por una parte, y un entrenador de primer nivel. Y me parece que lo ha encontrado con Ancelotti, porque es verdad que puede no tener grandísimos perfiles atrás, en según qué zonas, los laterales especialmente, no son gente súper establecida, con lo que ha tenido Brasil ahí, con los Marcelo, Dani Alves, Yalma Santos, Cafú, Roberto Carlos. Es que, claro, Carlos Alberto, te vas a los mejores laterales de la historia, los ha tenido Brasil. Ya no es así, hay que asumirlo, pero a partir de ahí, gente como Marquinhos, Gabriel Magallanes, el propio Bremer puede acabar siendo de central. Tiene a Alisson y tiene a Ederson en la portería, tiene a Bruno Guimaraes, a Paquetá, a gente que se está saliendo en la Premier como Mateus Cunha, como Joao Pedro, más allá de los ya conocidos por el gran público, los Rafinha, Vinicius y compañía. Yo creo que tiene material Brasil para decir cosas, al menos en el próximo Mundial. Como material tiene la selección francesa. Paquillo, una Francia de Deschamps que te reconozco que me gustó su plan, me gustó, no lo veía nada claro, te lo reconozco en la presentación cuando vi la alineación, dije aquí falta fútbol en el centro del campo, pero luego me convenció bastante porque jugó con Tchouaméni y con Koné en el centro del campo. El mediapunta era Olise, porque en las bandas pues tenía gente como Desiré Doué. Arriba evidentemente estaba Kylian Mbappé, Doué y Barcola en las bandas, y al final ese centro del campo con Tchouaméni y con Koné, para empezar, se comió el partido de Tchouaméni es un escándalo a nivel defensivo, la cantidad de correcciones, y luego con balón está realmente bien, está en un momento dulce el centrocampista del Real Madrid, pero es que además utilizaron ese centro del campo para defender hacia adelante, como son ganadores de duelos puros, tanto Tchouaméni como Koné, en la presión tras pérdida recuperaban muchísimos balones y lo que hacían era dárselo rápido a los Doué, Barcola y sobre todo Olise, que rápidamente te armaban los ataques. Eso por una parte, y luego que Olise fue el escogido por Deschamps para bajar, unirse al centro del campo y hacer ese enlace con la delantera. Y la verdad es que el partido de Michael Olise, del Bayern, fue como su último año y medio, 2 años, incluso 3 años, tremendo. Estamos hablando de unos jugadores ahora mismo, Paquillo, más desequilibrantes de Europa. Sí, uno de los mejores futbolistas del mundo, o sea, es increíble. Y ya el curso pasado quizá que el Bayern de Múnich no funcionaba del todo bien, aunque pasara de ser campeón, pero había ciertas dudas con Kompany y parecía que no se ha hablado tanto, no se debía hablar de él. Yo estoy de acuerdo contigo, quizá una Francia que en algún contexto de que se le encierre mucho el rival atrás va a necesitar un jugador un poco más creativo, lo que era Griezmann, ¿no? En los últimos años. Pero también cabe recordar, igual que hacíamos antes con Brasil, que la última Francia que ha tenido éxito fue con Kanté, Matuidi, por ejemplo, en el centro del campo. O sea que el Tchouaméni Koné me parece lógico teniendo en cuenta lo que el éxito reciente de Francia, no es algo descabellado, y también teniendo en cuenta el momento de forma que atraviesan los dos. Con ello estoy segurísimo que va a crecer mucho con Gasperini, también en ese aspecto de defender hacia adelante, de ir a presionar, de robar rápido arriba. Y luego creo que no solamente Olise, que también, sino por ejemplo Desiré Doué, incluso Barcola, son futbolistas que con balón al pie son capaces de romper línea de presión y no solamente al espacio o con metros por delante pueden hacerte daño. Creo que nuestro compañero Ari Gabilondo, le leí un tuit que me parece muy acertado, y es que se está aprovechando esta Francia de el Tchouaméni de Xabi Alonso, de presionar muy arriba, y sobre todo el PSG de Luis Enrique, ¿no? De lo de Doué, Dembélé y demás, de ir como toro a presionar al rival, y al final una Francia que quiere tener menos la pelota,
que está preparada si el rival se la pierde en algún sitio complicado, porque no solamente el centro del campo, sino cuando Upamecano con Konaté también son dos futbolistas que si tienen que salir al duelo a campo abierto te van a robar seguro. Y luego tiene un talento Bruno, ya no tenemos esa figura de un 9 puro como Giroud, que ponía a jugar de cara a todo el mundo, pero es que claro, Mbappé, Olise, Doué, Barcola, Kiki o Turán, que son suplentes, que claro, ¿quién tiene ese catálogo ofensivo arriba? No, a nivel de desequilibrio arriba, por cantidad y diferencia de perfiles, para mí es la mejor selección del mundo. Es verdad que pongo como favoritas hoy en día a España y Argentina, en un grupito por detrás seguramente vamos a meter a Francia y a Portugal, vamos a ver qué tiene que decir Brasil, la Brasil de Ancelotti en el Mundial. Pero sí, si hablamos propiamente de perfiles distintos arriba, es que Dembélé fue suplente. O sea, estamos hablando, Paquillo, de nivel el próximo Balón de Oro o segundo en el Balón de Oro, suplente en la selección francesa. Sí, es lo que te decía, quizás falte un perfil de un 9. Yo creo, sinceramente, fíjate lo que te digo, y también lo digo aquí, yo creo que si hace un buen año en el Lille, Olivier Giroud puede ser que vuelva a la selección con vista al Mundial que viene, lo digo en serio totalmente, porque quizá falte un 9 de ese índole, porque estamos alabando a lo que está Francia, porque nos ha gustado, pero sí que es cierto que también quiero ver en contextos muy, muy, muy cerrados que a lo mejor necesita un 9 puro de área. Pero claro, es lo que tú has relatado, Dembélé suplente, Ekitike, que está siendo la gran sensación de la Premier, unos fichajes más importantes y lo que está demostrando en el pool, también suplente. También creo que la figura de Rabiot, que vamos a ver cómo funciona con Allegri en el Milan, también puede ser importante, en lo que comentábamos antes, tener un poquito más de fútbol en el centro del campo, pero vamos, que el abanico, sucede lo mismo con Francia, todo depende de lo que su técnico, que aquí la hemos criticado muchas veces, las cosas como son, sea capaz de sacar de jugo a todo este potencial que tiene. Y hablando de gente que marca goles y tiene ya unos años, como hacía Paquillo con Giroud, vamos a cerrar hablando de Memphis Depay. Ganó la selección de Países Bajos, ganó a Lituania sufriendo, se puso 0-2 en el marcador, le empataron con un partidazo de Giannaitis, del centrocampista del Torino, tremendo, gol y asistencia con esa pierna zurda fantástica que tiene, pero marcó 2 goles, insisto, Memphis Depay, que le dan 3 puntos importantes a Países Bajos, que se pone con 4 puntos en la clasificación, y que además le aupan a ser el máximo goleador histórico de Países Bajos, superando a Robin van Persie. Hay una cosa clara, Paquillo, y es que Memphis Depay, mientras el inquilino del banquillo sea Ronald Koeman, va a seguir marcando goles, porque va a seguir jugando, va a seguir seguramente tirando penaltis, por ejemplo, y hay que decir las cosas claras. Yo no lo veía demasiado claro que él fuera el 9, pero le da muchas cosas a Países Bajos, y su rendimiento con la selección especialmente pues está siendo fantástico en los últimos años. Yo creo que hay dos cosas, si hablamos de Memphis Depay, que subrayar, Bruno. Una es su reconversión de extremo gambeteador, de extremo puro, de estos que aparecen en Eredivisie, que llenan los ojos de todo el mundo, a carril central, a segundo punta, a falso 9, llamémoslo como queramos. Un ejemplo que venía a la cabeza lo que sucedió con Thies Mertens, por ejemplo, algo parecido. Y luego creo que el apaciguar un poquito su carácter tan díscolo. Creo que al final, con el paso del tiempo, la madurez, cuando fichó por el Manchester United en su momento, que parecía que iba a ser una estrella, no le benefició en absoluto ese carácter tan díscolo que tiene, esa personalidad tan fuerte. Y yo creo que con el paso del tiempo, es verdad que se ha ido a Brasil, que está en Corinthians, que se ha alejado de los grandes focos, que quizá allí sigue teniendo actitudes hacia la grada y demás, tipo Vinicius Junior, para la gente que no lo siga, que no entienda, pero desde luego con la selección de Países Bajos, siempre que se pone la elástica, siempre, ya no solamente los goles, sino que siempre rinde bien. Y cabe destacar que ha adelantado a Robin van Persie, que ya me parecía sorprendente en su momento que Van Persie fuese el máximo goleador, que también otro ejemplo de jugador que empezó siendo extremo y luego ya en el Arsenal pasó a ser un punta como tal, que la rompió en la Premier. No vamos a hablar de Van Persie, menudo mito, pero estamos hablando de una selección que históricamente ha tenido, sin irnos tampoco tan lejos, porque por ejemplo, evidentemente sabemos que Van Basten se retiró muy joven, pero a gente como Van Hooijdonk, Van Nistelrooy, Huntelaar, etcétera, 9 más de área, 9 más clásicos que no estaban tan arriba, ¿no?
Totalmente. Vamos a ver cuál es el recorrido, cuántos años le quedan, pero es que aporta muchísimo. Y un tema muy importante, el balón parado. O sea, es que tiene un pie, el único gol que marca Países Bajos contra Polonia es un córner que saca perfecto, botado al segundo palo con toda la intención Memphis Depay, que cabecea Dumfries a gol. En el balón parado indirecto, faltas laterales y córners, me parece un jugador superior. También el balón parado directo es una amenaza constante y me parece un pedazo de futbolista. A ver si sacamos tiempo en el próximo parón de selecciones de hablar de Grecia. Esta generación de fútbol griego, no voy a blasfemar y decir que me parece superior a la del 2004, pero por capacidad de tener jugadores atractivos, Caretsas, el zurdito, me vuelve loco. Me parece un jugador, si no recuerdo mal, es todavía menor de edad, tiene todavía 17 años. Está llamado a hacer cosas bastante chulas en el mundo del fútbol. Bakasetas, el de Panathinaikos, marcó un golazo increíble. Y creo que es una selección divertida que va a dar bastante que hablar. No es que no descarte, es que creo que si tiene un pelín de suerte, creo que se mete en el Mundial y puede dar que hablar en el próximo Mundial la selección de Grecia, que no lo tengo en mente, pero yo diría que hace bastantes años que no se meten en un Mundial, así que estaremos pendientes. Paquillo, vamos a hacer un par de llamadas, hablamos un poquito de la Libertadores y le presentamos a la gente de Play Fútbol un libro y enseguida vuelvo contigo para leer las preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo? Como os hemos dicho en el tramo inicial del programa, nos vamos a acercar a Sudamérica porque se vienen fechas ya importantes, ya cuando la Copa Libertadores se empieza a molar de verdad, en las eliminatorias que ya empiezan a ser calientes, equipos brasileños, equipos argentinos con predominancia seguramente para los brasileños en cuanto a favoritismos, peleando por el título y mucho que contar en las próximas fechas. Y aprovechando que tenemos semana de selecciones y un poquito más de tiempo del que es habitual, pues vamos a también echar una mirada, como digo, a lo que tenemos por delante en la Libertadores. Nos vamos hasta Córdoba, Argentina. Allí nos escucha Tomás Ereza, compañero periodista ahí en Argentina, que nos va a contar cómo está el torneo a esta fecha, para que os apuntéis y ya podáis vivir al máximo y a tope este tramo final de la competición, y también algunas curiosidades del torneo. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Bruno, y buenas noches, en realidad, allá en España. Sí, y bienvenido a Play Fútbol, que para nosotros es un placer que colabores con nosotros. Serán más veces durante el año, ¿eh? Muchas gracias, el placer es todo mío, Bruno. Bueno, vamos allá. Hay eliminatorias de cuartos de final que no son justamente esta semana que viene, pero que son ya prácticamente coincidiendo con el inicio de la Champions League en España. Esa misma semana ya tenemos los partidos de ida, Tomás, de los cuartos de final de esta edición de la Libertadores 2025. Efectivamente, como usted decía, arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los partidos de ida es Vélez Sarsfield contra Racing el martes 16 de septiembre, River Palmeiras el miércoles 17 de septiembre, es el partido que más entusiasmo genera, Liga de Quito contra Sao Paulo el jueves 18 de septiembre y ese mismo día juega Flamengo contra Estudiantes, mientras que los partidos de vuelta, Racing Vélez el martes 23 de septiembre, Palmeiras River el miércoles 24 de septiembre y el jueves 25 de septiembre cerramos la eliminatoria con Sao Paulo Liga de Quito y Estudiantes contra Flamengo. Bueno, esos son los partidos de los cuartos de final, pero también hay fechas importantes, Tomás, y sobre todo la fecha de la final y una sede, un estadio muy especial para vivirla, ¿verdad? Sí, sin duda, el partido decisivo del máximo campeonato continental está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, que queda en Perú. Este recinto es propiedad de Universitario y tiene capacidad para albergar hasta 80.000 personas. Quiero recordar que en este mismo estadio se jugó la final de Libertadores 2019, donde se enfrentaron River Plate contra Flamengo, que el partido es muy recordado porque el conjunto brasileño lo ganó a falta de 5 minutos. Iba ganando River 1-0 y al minuto 89 lo dio vuelta Flamengo 2-1.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Es una final muy recordada, la de aquel 2019, un pedazo de estadio, el Monumental de Lima. Yo sabía que era grande, pero como nos dice Tomás, 80.000 personas caben, así que ese 29 de noviembre va a haber un ambientazo tremendo. Veremos para animar a qué equipos, veremos quiénes son los dos contendientes de la final en una competición, Tomás, en la que luego iremos a lo que está pasando en los últimos años y por qué está pasando, que es que está dominando Brasil, pero históricamente siempre ha sido una competición muy reñida, que ha tenido campeones de muchos países distintos, pues evidentemente Peñarol, Independiente, Boca, River, de Brasil muchísimos, ¿no? El Santos, recientemente Palmeiras, Flamengo, pero es verdad que últimamente se lo están llevando los brasileños, pero hay que incidir primero en lo que te decía Tomás, históricamente una competición bastante abierta que cualquier club que lo hiciera, bueno, cualquiera no, pero los clubes grandes de cada uno de los países pudieran optar por llevarse el título. Sí, sin dudas, como decía usted, Bruno, a ver, hace algunos años la Copa era mucho más pareja. Por ejemplo, desde 1960 que se juega hasta 2010 aproximadamente, la mayoría de los ganadores eran los clubes argentinos, Nacional y Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay y algunos equipos brasileños, pero sin duda esos equipos de Brasil eran minoría. Sí, sí, es así, no había el dominio, ¿no? que hay ahora. Tomás, que yo creo que es bastante interesante, has indagado un poco en las razones, las causas por las cuales Brasil ha secuestrado prácticamente el título de la Libertadores, y sea un año con Flamengo, otro con Palmeiras, van rotando un poco, incluso te diría, el último incluso con Botafogo, pues se van repartiendo los títulos entre clubes de Brasil. Sí, sí, sin duda. Ahora los datos hablan por sí solos. A ver, de las últimas 6 ediciones de este torneo, desde 2019 hasta 2024, fueron ganadas por equipos brasileños. 2019 Flamengo, 2020 y 2021 Palmeiras, 2022 otra vez Flamengo, 2023 Fluminense le gana la final a Boca y el 2024 que Botafogo se la gana a otro equipo brasileño que había llegado hasta la final. Sí, sí. Estamos hablando de un dominio muy claro y has indagado también, como te digo, Tomás, en las razones, ¿verdad? Sí, sí, yo como decía, sin duda, a ver, lo principal en el fútbol para tener un equipo que aspire a ser campeón, yo creo que es el dinero, y este factor fundamental lo suelen tener la mayoría de los equipos del Brasileirao. También quiero destacar el gran tipo de liga que manejan en ese país, porque la liga de Brasil está compuesta por 20 equipos, de los cuales todos pelean por algo, o por entrar a una competición internacional o por no descender a segunda división. Yo sé que en Europa es normal que las ligas tengan 20 equipos, pero acá en Sudamérica no, porque por ejemplo tenemos la Liga Argentina, que posee 30 equipos, Mm. mientras que la de Paraguay solamente 12, y la de Chile tiene 16. El que sí tiene 20 equipos, al igual que la Liga Brasileña, es la de Colombia, pero en dicho país se desciende por promedios. Este sistema es para determinar qué equipos descienden de categoría basado en el rendimiento de los últimos años y no en el rendimiento del año actual. Por ejemplo, si un equipo de Colombia tiene 4 años malos Mm. y este 2025 lo está haciendo muy bien, no importa, tiene muchas chances de descender por los años malos que vino acumulando. Pero eso sin duda le quita mucha competencia a la liga. Lo que decías del dinero, es evidente todo lo que dices, que es muy importante, que haya esa cantidad de equipos, que al final ligas muy extensas de muchos equipos en Sudamérica, con los problemas económicos que tienen muchos clubes, baja el nivel de la competición, la hace menos competitiva, eso es una evidencia y está muy bien tirada, pero lo que decías del dinero también es fundamental. Ya desde el 2014, cuando iba a ser el Mundial, consiguieron que promotores apostaran por el fútbol en Brasil, y bueno, y eso, ese flujo de dinero no ha parado y está provocando que algunas, no sé si decir estrellas actuales del fútbol europeo, pero sí que tenemos algunos jugadores que están absolutamente vigentes y que están en el fútbol brasileño, pues estén allí, Tomás. Sí, sin duda. A ver, los equipos del Brasileirao traen jugadores de mucha, mucha talla debido a los altos salarios que ofrecen. Sueldos que parecen casi de clubes europeos y que triplican o superan lo que pagan los otros equipos de los otros países sudamericanos.
Es por esto que la mayoría de los jugadores europeos que no tienen tantos ofrecimientos en su continente o no tan buenos, se vienen a jugar al equipo de Brasil, como por dar unos ejemplos, Jorginho, Depay, Saúl Ñíguez. Ujú. Sí, son tres casos muy, muy evidentes y luego hay factores como el de las ventas. Históricamente el fútbol argentino pues fue el primero que empezó a traspasar a jugadores por muchísimo dinero al fútbol español. En muy poco tiempo se hicieron pases como el de Saviola, Riquelme y compañía, y sea por la razón que sea, en muchos casos porque incluso se pesca en las canteras de Argentina cuando los futbolistas son casi juveniles, pero estamos viendo que esos traspasos millonarios, pues anteriormente con casos como los de Vinicius y Rodrigo, incluso Reinier, que luego no le salió tan bien al Real Madrid, pero también recientemente con otros futbolistas, los está viendo sobre todo el fútbol brasileño. Sí, sí, también hay que destacar justamente lo que dice usted, las grandes ventas que realizan los equipos de Brasil hacia Europa. En Argentina ya no es algo tan común, ahora pasó justamente con Franco Mastantuono, que fue demasiado dinero el que ingresó a River, pero por nombrar algunos ejemplos de jugadores brasileños que fueron a Europa medianamente recientes, Vitor Roque por 30 millones de euros, Endrick por 60, Estevao por 65 millones al Chelsea. Son ventas que sin duda aquí en Sudamérica no hay equipos que puedan hacer esas ventas, solamente los brasileños, porque ellos tienen una muy buena infraestructura, el club es muy ordenado, tienen muy buenos predios para las inferiores, entonces todo esto les está dando frutos y sacan jugadores que luego los venden a este precio. Está muy bien la radiografía hecha absolutamente para entender por qué Brasil está dominando el fútbol sudamericano a nivel de clubes, porque a nivel de selección se lo está llevando todo la Argentina de Messi y de Scaloni. Pero me pasabas también una información por línea interna también que me parece muy interesante. No sé si decir algo casual, pero Flamengo y River, Tomás, tienen el mismo patrocinador. En cambio, la diferencia de lo que le pagan a uno con lo que le pagan al otro, patrocinio de camisetas, si no estoy equivocado, la Sí. diferencia es abismal, Tomás. Sí, sí, los sponsors también creo que son un punto clave por el cual los equipos brasileños tienen mucha mejor economía que los de otros países. Y como vos decías, el ejemplo está claro en Flamengo y River Plate, que comparten el mismo patrocinador, que es Betano, la casa de apuestas, Mm. pero hay una gran diferencia. A pesar de que ambos equipos son de los más grandes de sus países, a Flamengo le ingresarían 35 millones de dólares anuales, mientras que a River solamente 6 millones de dólares anuales. O sea, Flamengo cobraría 6 veces más que River. Pues lo dicho, perfecta la radiografía, muy pendientes de esta Libertadores de los cuartos que se vienen en nada, en 10 días. Tomás, la radiografía ha sido perfecta. A ver si para la segunda vez conseguimos que no me llames de usted, porque soy mayor ya, pero tengo 42 años, que no son 62 ni 65. Eh, yo creo que lo conseguimos seguro para la segunda conexión, que no me llames de usted a pesar de lo joven que eres. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Yo porque no quería sonar irrespetuoso, capaz. Queda muy bien. Un abrazo, Tomás, y hasta la próxima. Muchas gracias, Bruno, y saludo a todos los oyentes. Y ya sabéis que en Play Fútbol nos gusta hacer recomendaciones literarias. Hace unos meses se publicó Hogar Fútbol. Es un libro de Gabino Sánchez Llamazares que cuenta la historia de discriminación, de abusos, de injusticias que han tenido que vivir muchos futbolistas a lo largo o bien al principio de sus carreras. Historias muy diversas, historias de jugadores muy famosos en algunos casos, mucho menos famosos, algunas con final un poquito más feliz y otras pues con final trágico. Así que vamos a conocer un poco mejor este libro. No lo he leído, pero insisto que tiene muy buena pinta. Hogar Fútbol. Saludamos ya a Gabino. Hola Gabino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muchas gracias por la invitación. Ya tocaba que te pasaras por Play Fútbol porque estuviste en La Ventana, estuviste en Carrusel contando un poquito algunas cosas del libro. Ahora te pasas por Play Fútbol. ¿Qué te lleva, lo primero de todo, a escribir este libro? Bueno, pues el libro surge hace 5 años y era un poco la idea de hablar de temas que muchas veces nos resultan complejos, ¿no? Como el tema de la discriminación, de los refugiados, de la guerra, del exilio. Y entonces, bueno, creí oportuno que a través del fútbol o de los futbolistas
pues, digamos, pusiéramos en relieve todas esas temáticas que son importantes. Y después, bueno, también en segundo lugar, porque muchas veces, pues bueno, vemos gente, ¿no?, en común o aficionados al fútbol en particular, que muchas veces pues tienen comportamiento, digamos, xenófobo, ¿no?, o están en contra de ciertas personas, pero en cambio después pues van a los estadios de fútbol y a la misma vez pues aplauden o son seguidores de esas personas que pasaron por las mismas situaciones. Siempre pongo de ejemplo a Luka Modric, ¿no? Un ejemplo de un futbolista que pasó 11 años viviendo en un hotel para refugiados. La historia de Luka Modric puede ser más bien conocida por una parte importante de los potenciales lectores, pero tiene la gracia el libro que profundiza, que es capaz de sacar muchas cosas muy concretas de la historia de Luka Modric, o otros casos también más conocidos como los de los hermanos Williams. En cambio, también eres capaz de llegar a historias mucho menos conocidas como la de Fashanu, el primer jugador que públicamente reconoce su homosexualidad, y dárselas a conocer a la gente. Sí, es un libro con mucho fútbol, pero que sobre todo lo que tiene pues es muchos derechos humanos, muchas vidas personales y muchas historias detrás. Es decir, el libro, como digo, aunque se centra o usa el fútbol como excusa, lo que cuenta realmente son las historias de muchas personas, ¿no? Y la idea a la hora de elegir las historias pues era, digamos, que hubiera un poco de todo, ¿no? Desde futbolistas muy conocidos y recientes a otros de hace ya unas décadas. Y entonces también es un libro, bueno, según me comentan los lectores, que el ejemplo de Modric pues muy conocido, ¿no? Y prácticamente la gente así por encima conoce su historia, pero después es interesante todos esos perfiles que has dicho, ¿no? Como el de Justin Fashanu, que no es que en los años 90 fuera el primer futbolista en declararse gay estando en activo. Si es que hoy en 2025 sigue siendo el único futbolista que estando en activo y de las 5 principales ligas europeas, pues se ha declarado. Entonces, pues bueno, ahí el libro creo que combina bien pues las historias de esos futbolistas que nos suenan más, como Ricardo Zamora, Kubala, los hermanos Williams, con otros que son muy desconocidos, pero que a la vez han sido muy importantes en la historia del fútbol, como Mr. Perla o Arpa Waite, entre otros. En los casos de las historias más conocidas, hablábamos antes de Modric, también el caso de Kubala, por ejemplo, gente más mayor, de mi edad, un poquito más grande, le van a sonar los temas seguro, pero claro, hay un nivel de documentación detrás para que todo lo que cerciorarte, todo lo que dices, todo lo que cuentas en el libro sea cierto, que no me lo quiero ni imaginar. Y te quería preguntar, de todas las historias, ¿cuál es la que más te ha emocionado a ti documentándote sobre ellas? Sí, bueno, en principio a lo que comentabas de la documentación, pues evidentemente ha sido una de mis obsesiones, entre comillas, ¿no? De intentar de que todo lo que aparece en el libro pues sea verídico, ¿no? Y tampoco podemos publicar un libro donde se pongan que hay 5 teorías sobre un hecho. Entonces son muy pocas las veces, creo que 3, 4 veces, en el que en el libro se explica que había 2 teorías o se decía que había 2 posibilidades, pero es un libro que sí ha llevado mucha documentación por eso, porque bueno, creo que lo mejor para contar una historia es que sea cierto, y en aquellas cosas que yo he dudado de la veracidad o que no he encontrado la información correcta, pues no la he incluido en el libro. A mí personalmente la historia que más me conmueve es la de Arpa Waite, ¿vale? Un entrenador, bueno, pues futbolista y también entrenador del Inter de Milán, que ganó la primera Serie A, ¿no? La primera liga italiana en 1929, y que hoy en día, casi 100 años después, sigue siendo el entrenador más joven en conseguirlo. Para mí fue la que más me impresionó, porque lo suyo es una historia de huida, ¿no? Fue preso en la Primera Guerra Mundial, llegó a Italia en el momento en el que el fascismo aparece, tiene que huir de Italia, llega a Francia, le pasa lo mismo, llega a Países Bajos, le pasa lo mismo, y bueno, allí lo llevan a un campo de concentración con su mujer y sus hijos, el mismo que Ana Frank llegaría unos meses después, y de ahí pues bueno, lo mandan a Auschwitz, a la familia, que finalmente nada va a bajarse del tren, lo gasean, y a él lo mandan a un campo de concentración, de trabajo forzoso, y meses después pues acaba en el mismo sitio que estuvo la familia, sin llegar a saber el final de ellos. Entonces, para mí es una historia que muchas veces decimos que la realidad supera la ficción, y en este caso una historia muy, muy emotiva. A la vez también muy triste, pero es impresionante. Y de los futbolistas más populares, los Williams, Kubala, Puskás, Modric,
¿Alguna anécdota que te haya llamado especialmente la atención? Anécdota, curiosidad, lo que sea. Bueno, a mí también de estas más recientes, digamos de los jugadores que están vivos todavía, ¿no? Pues la de Carlo Caselli también me impactó mucho en la documentación porque no lo conocía, hizo que jugó en España, Sí. en el Español y en el Levante, y bueno, de ser ese jugador, ¿no? Que durante la dictadura de Pinochet pues se negó una y otra vez en darle la mano al general Pinochet. Y bueno, la anécdota es que él cuenta de que el Real Madrid lo quería fichar, o se rumoreaba que el Real Madrid lo quería fichar, pero como a él también le llamaban el Rojo Caselli, y por esa oposición a Pinochet, pues digamos el régimen franquista pues no veía bien, ¿no? De ese máximo exponente de estar contrario a Pinochet, pues fichara en España por el Real Madrid, que por entonces, bueno, pues era el club más importante de España. Y él, pues bueno, ha tenido una entereza, ¿no? Y sigue teniendo una entereza de haber, pues bueno, digamos, priorizado pues su forma de pensar a otros éxitos, por ejemplo, como fichar por el Real Madrid. Estaba pensando ahora que Suleiman Al-Obeid, al que llamaban el Pelé palestino, podría ser uno de los protagonistas de un Hogar Fútbol 2.0, por el genocidio que se está produciendo en Gaza. Suleiman Al-Obeid ha sido asesinado, hay que decirlo así, como tantísimos otros asesinatos de civiles que se están produciendo en el genocidio en Gaza. Y bueno, por desgracia vamos a tener más historias en el futuro que den posibles Hogar Fútbol 2.0, por desgracia, pero al menos habrá gente como Gabino que nos pueda hacer llegar sus historias para que no queden al menos en el olvido. Gabino, como siempre, un placer cuando te he escuchado en entrevistas y la de hoy también incluso más por haber participado yo en ella. Así que gracias por estar en Play Fútbol, un abrazo y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias Bruno por estas preguntas y bueno, espero que a los oyentes de Play Fútbol pues se acerquen a Hogar Fútbol y puedan disfrutar de esta historia y aprender un poco más de fútbol y de derechos humanos. Vamos cerrando el episodio de esta semana. Ya sabéis que nos mola que nos dejéis vuestras preguntas, comentarios, lo que os dé la gana, tanto en lo que antes llamábamos Twitter, en la red social X, @playfutbol, podéis dejar ahí la pregunta que os dé la gana, o también lo podéis dejar en comentarios de iVoox, es lo que utiliza la mayoría, pero bueno, están abiertos los dos canales, las dos vías para que nos preguntéis lo que os dé la gana. Recupero por ahí, debo tener todavía a Paquillo Mariscal. ¿Sigues por ahí, Paquillo? Aquí estoy, Bruno. Bueno, no ha fallado la línea telefónica, así que ahí estamos. Voy a leer rápidamente. La primera es un viaje que nos pega Venceslao y nos lo pega con bastante razón. Dice: saludos cracks, como siempre gran programa, el último sobre el mercado de fichajes, pero como curiosidad deciros que he estado escuchando el que hicisteis el año pasado y la verdad es que casi hicisteis pleno, y pone el emoji de reírse y de la gota de sudor. Disteis como mejores fichajes del año a Chiesa y Calafiori. Bueno, yo voy diciendo para empezar. Chiesa, la verdad es que ha tenido un año lamentable. En el caso de Calafiori, la lesión grave de rodilla, se está viendo que ahora le ha vuelto a ganar la posición de titular Calafiori a Luis Skelly, con lo que fue el inglés la temporada pasada en el lateral izquierdo. Yo creo que Calafiori es un fichajazo, lo sigo manteniendo. Pero tuvo el problema de la lesión. Dice: hablasteis muy bien del mercado del Milan y del Hoffenheim. La verdad es que el Hoffenheim estuvo horrible y en el caso del Milan hizo grandes fichajes. Otra cosa es cómo fuera la temporada, pero fichajes como el de Reinders me parece que fueron top. Dice: también comentasteis que en la Premier el Arsenal era la única alternativa al City para el título porque el Liverpool estaba en reconstrucción. Paquillo, es que ya lo dijimos el año pasado, nos sorprendió, pero es que sorprendió a todo el mundo el Liverpool de Arne Slot la pasada temporada, y el Arsenal al final fue la única alternativa al título. Tampoco era mentira lo que dijimos, porque fue el único que le peleó un poquito ahí al Liverpool la posibilidad de ganar el título. Paquillo, tampoco nos equivocamos tanto, que no se pongan tan quisquillosos. No, a ver, lo que ha dicho, el Milan fichó, por ejemplo, a Pulisic también, aparte de Reinders, y en cuanto al Liverpool, que claro, después de la etapa Jürgen Klopp, yo creo que nadie ni más visionario lo de Arne Slot, lo de Gravenberch como uno de los mejores mediocentros de
Europa después de tener pie y medio fuera, la temporada de Salah o Van Dijk, los veteranos. Yo creo que era complicado. Yo mantengo, si me volviese un año atrás, diría lo mismo, Bruno. Hay que decir que el que dio los fichajes del Hoffenheim y tal fui yo, y había varios fichajes ahí que me molaban, pero la verdad es que el equipo no funcionó. Queda leído, Venceslao, para que luego no digáis que no leemos críticas, que solo faltaría. Juan Repeto dice: hola Bruno y equipo, no sé si fue en este capítulo, pero comentaban lo de Enzo en el Chelsea con la llegada de Joao Pedro, permitían no adelantar tanto al argentino. En mi opinión, que no juegue en el lugar de Caicedo de doble 5 con el ecuatoriano hace que estemos por perder al bueno de Enzo. Que haga goles o tenga llegada, borró los hermosos pases largos y entre líneas que él tenía. De una forma parecida, Guardiola arruinó la carrera de Cesc Fábregas cuando este era el mejor box-to-box del mundo, también cuando convirtió en un segundo punta a un segundo punta en 9 en el caso de Agüero. Perdimos toda la gambeta de un jugador único. Es una lástima cuando los entrenadores hacen esto con jugadores tan específicos. Gracias por el gran programa, me gustaría que sean 2 por semana. Abrazo desde Argentina. Pues gracias por tus palabras, Juan. Yendo por partes, yo creo que con el tema de Enzo ha pasado eso, que él se veía a sí mismo y no sé si lo imponía, pero más como un llegador, quería tener mucha participación en esa zona, y al final entre eso y que físicamente ha ido ganando músculo, ya no es el jugador liviano con ese motorcito top que tenía antes, pues ha ido perdiendo esa capacidad. Yo estoy contigo, se ha ido perdiendo por varias razones, por ponerle en la media punta, porque él se veía al final jugando en esa posición, y porque hay un cambio físico que me parece evidente. Se ha ido perdiendo esa posibilidad de que sea el jugador que lleva la manija del equipo. No estoy tan de acuerdo en lo de Guardiola con Cesc Fábregas. De hecho, Cesc Fábregas el primer año en el Barça me parece un año muy positivo, pero es verdad que no podíamos ver la mejor versión de Cesc Fábregas, que era apareciendo donde la jugada lo pidiera, y eso en un equipo en el que ya estaba Xavi Hernández, pues era algo muy, muy complicado. Pero insisto que Cesc, después del Barça, por ejemplo en el Chelsea de Conte, hizo un año directamente impresionante. Y en lo de Agüero, bueno, a ver, yo creo es que negar que Agüero, y no sé si ahí estás de acuerdo, Paquillo, el Agüero de Guardiola fue un jugador también sensacional. Es verdad que las mejores virtudes, esa capacidad para volar libre no la tenía tanto, a veces tenía que esperar fijando centrales y demás, pero vamos, que si a Guardiola le haces elegir el mejor delantero centro que ha tenido desde que llegó a Inglaterra, yo creo que a día de hoy todavía diría Agüero por delante de Erling Haaland, Paquillo. Es que a mí me parece que Agüero ha sido y es mejor jugador que Haaland. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a lo de Fábregas, cabe recordar que lo colocó de falso 9, hizo una muy buena temporada y a la Eurocopa 2012 fue siendo titular, la que ganamos como falso 9. O sea que Del Bosque recogió el legado de Guardiola, tampoco estoy muy de acuerdo. Es cierto que luego se fue con Mourinho y creo recordarlo de memoria, totalmente de memoria, creo que rompió el récord de asistencia en el año que se hinchó Diego Costa con él, que el Chelsea de Mourinho funcionó de escándalo. Y lo de Enzo Fernández, yo creo que es un jugador de base de la jugada, con libertad, con un pivote al lado tipo Moisés Caicedo, que pueda aparecer en la media punta cuando él sea conveniente, que pueda tener llegada, pero de partir de ahí y jugando ahí, viendo el fútbol de cara. Y Bruno, rápidamente te digo, Enzo Fernández, McAllister, De Paul, Paredes, todos los mediocentros de jugadores del centro del campo de la Argentina que es la gran favorita para el Mundial, tienen un pasado en la media punta, me parece increíble. Sí, es tremendo ese dato. Bueno, solo hay que ver el pase que mete el otro día Paredes, que acaba en el primer gol de Messi, el pase que le mete Paredes con el exterior, un pase al espacio, un pase de Luka Modric, directamente el que mete Paredes, que te habla también del tipo de futbolista que ha sido en su formación. Antoine hace una doble pregunta. Como te interpela a ti en la primera, vas a contestar tú la primera y yo la segunda, y así lo hacemos más dinámico. Paquillo dice: buenas, una alegría volver a disfrutar de este programazo. Siento discrepar con Paquillo, el mercado del Atlético es muy mejorable viendo cómo ha quedado el equipo. Yo creo que les falta un regateador autónomo, un creador de juego, un stopper, Enzo Barrenechea por ejemplo, otro central dominante. Ruggeri es un melón por abrir, Raspadori no lo entiendo, Pubil para acabar de central, Lenglet teniendo a Mourinho tampoco lo entiendo, Cardoso sin defensa presionante no luce, y Sorloth no es un delantero centro para equipo grande, Paquillo. A ver, sí,
Para mí, yo mantengo que para mí uno de los mejores mercados de los últimos años. Que luego tiene que funcionar, y por lo que dije en el paso programa, luego tiene que funcionar y que Simeone permita que sus jugadores saquen sus mejores virtudes. Lo de Mourinho es sobre todo lo que más yo creo que se podían haber quedado, porque falta un central. El tema de un organizador de juego, quizás no hay un pivote como tal organizador de juego, pero creo que para eso están Thiago Almada y Baena, básicamente. Creo que aunque jueguen una línea más adelantada, son los que van a permitir que el equipo juegue a lo que ellos quieran. Y Cardoso me parece un jugador, yo creo que sinceramente que Cardoso, Janko, Baena, Almada son jugadores que, incluso Ruggeri, lo digo en serio, para el lateral izquierdo, teniendo en cuenta lo que tenían antes, jugadores que son mejores que lo que tenía Simeone en la plantilla. Y lo de regatador, sí estoy contigo, tenían que haber fichado un tipo Saido Samolino, Yannick Carrasco, eso sí es verdad que le falta porque no tiene futbolistas de ese perfil. La segunda parte dice, para acabar una pregunta viendo la situación del Barça, ¿no habríais intentado vender a Frenkie de Jong teniendo a Casado, Bernal, Gavi, último año de contrato y cobrando una pasta sin ser determinante, aunque sí mejorando su juego, pero para mí a un nivel insuficiente teniendo en cuenta salario y nivel de presupuesto? Dice un saludo y perdona por la chapa. Nada, Antoine, habéis dejado cartas esta semana, pero nos mola leerlas también. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que ha mejorado notablemente el juego, que desde la llegada de Flick, Frenkie de Jong está jugando a menos contactos. Es verdad que tira de la conducción, pero está jugando a menos toques, que es el socio perfecto para Gavi, para Pedri, de lo que se ha visto en el centro del campo del Barça, y que es un futbolista súper seguro. Y para un equipo como el Barça que tiene la línea de defensa tan adelantada, perder pocos balones en el centro del campo me parece fundamental. Es verdad que es un jugador que no te va a sumar cifras, que ni a nivel de asistencias, ni a nivel de goles, ni mucho menos va a ser determinante, pero es que hay muchos centrocampistas que marcan muy pocos goles. Y si te fijas, llega Rashford, le preguntan el jugador que más le ha sorprendido y dice Frenkie de Jong. Tras las semifinales de Champions le preguntan a Simone Inzaghi y dice el jugador más infravalorado del Barça es Frenkie de Jong. Yo entiendo que haya mucho hate porque no es esa figura del mediocentro posicional, que hay una estirpe en Barcelona que pues empezó con el Cruyff en el banquillo con Luis Milla, siguió con Pep Guardiola, evidentemente tuvo el grandísimo heredero en Sergio Busquets. Nunca ha sido ni va a ser ese tipo de futbolista, pero a los hechos me remito. Creo que es un jugador ahora mismo fundamental para el Barça. David González dice: buenas, Bruno y Paquillo, qué bueno que estáis de vuelta. Ahora que oficialmente ha terminado el mercado de fichajes, querría saber vuestra opinión sobre la deriva inflacionista del mercado de fútbol de élite, especialmente de la Premier. Y al final dice: ¿pensáis que puede haber una alternativa solvente que no oscile entre la inflación inglesa y la autarquía que gobierna hoy en día en España? Sois los mejores. Abrazos desde Compostela. Pues abrazos de vuelta para Compostela, David. Yo creo que sí. Hay que decir una cosa: la Premier gasta muchísima pasta, los clubes se endeudan en la Premier, pero también es que es la liga que genera más de todo el mundo, que está muy cerca de los números nos lo contaban el otro día, está muy cerca de los números de los grandes deportes norteamericanos, que son los que mejor se venden. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí, hacia que se venda mejor la liga, se venda mejor la Bundesliga y a partir de ahí igualarnos. Pero es verdad que se endeudan y que puede ser un problema de cara a futuro. Yo de economía sé muy poco, pero creo que también está en el debe de las otras ligas. Hay que dar ese paso al frente y vender el producto un poquito mejor, o al menos estar un poquito más cerca de Premier League y ese tipo de situaciones. Víctor Maltrana dice: gran capítulo equipo, y más juntando a Paquillo y Miguel, a ver si podéis hacer un mini repaso, un top 3 de fichajes random que os hayan molado, estilo Bardia Cremonese. Yo aquí me he apuntado Bardia Cremonese, Alexis al Sevilla, Paquillo, no está mal. Y Aaron Ramsey, se habla poco de Aaron Ramsey, está jugando en Pumas UNAM, en la Liga MX, en la Liga Mexicana. Buen fichaje random el de Aaron Ramsey por la Liga Mexicana, Paquillo. Sí, hombre, Aaron Ramsey, que tema a todo el mundo. A ver quién fallece por allí cada vez que meta un gol. No, es broma.
Sí, yo tenía apuntado a Renato Sánchez a Panathinaikos, el juguete roto luso, que me parece, fíjate, increíble, sí. Increíble lo de Renato Sánchez de aquella Eurocopa del 2016, que parecía que iba a ser uno de los mejores centrocampistas portugueses de la historia, parecía en aquel momento. Y Josep Moukoko a Copenhague, otro niño maravilla del Borussia Dortmund, que, bueno, sin meter goles desde cadete, juvenil, etcétera, y no se asienta en ningún sitio, y fíjate que se va a la liga danesa. Sí. La verdad es que hay bastantes fichajes randoms. Nos quedan 4 o 5 preguntas, no hay tiempo para tanto, así que voy a hacer la última y con esto ya cerramos. Paquillo, dice Ismael Muñoz, después de ver cómo han ido los diferentes mercados y teniendo en cuenta que la Premier está prácticamente en otra dimensión, ¿cuál sería para vosotros una mini clasificación de las mejores ligas entre Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia? Yo las colocaría así, aunque tengo dudas entre la española y el calcio. ¿Podrán estas competiciones recortarle terreno algún día a la Premier? Saludos, cracks. Yo ahí discrepo mínimamente de Ismael, Paquillo, luego das tu clasificación, pero para mí la Liga Española es claramente la mejor. Discrepo, digo, porque no porque no haga la lista igual, sino porque para mí España, después de Inglaterra, es claramente la mejor, a bastante distancia de la tercera y cerquita de Inglaterra. No creo que esté tan lejos de la Premier League. Y a partir de ahí tengo esa duda entre Italia y Alemania. Yo ahora mismo también pondría Italia por delante de Alemania y cerraría con Bundesliga y Francia. No sé, tu lista, Paquillo, ¿cómo sería? Pues sin ánimo de que nos digan que estamos siempre de acuerdo, Bruno. Exactamente igual, yo estoy exactamente igual. Para mí Premier League, Liga Española, yo sí pienso, discrepo contigo un poco, que la Liga está un poco lejos de la Premier, creo que la Premier está muy por encima. Luego la tercera para mí la Serie A, creo que solamente por catálogo de jugadores y técnicos creo que está un puntito por delante de la Bundesliga. Luego Bundesliga y cerramos con la Liga Francesa, evidentemente. En Italia este año ha habido una inversión importante. Equipos como el Como se han gastado pasta. Está entrando, a diferencia de lo que pasa en Alemania, por esa regla que tienen del 51-49, de que el 51% como mínimo de cada club sea de sus socios y el 49% restante pueda ser de gente que ha invertido y demás. Empresas, ese tipo de situaciones, al final a algunos clubes les resta potencial, hay que decirlo claramente, aunque evidentemente te hace un fútbol mucho más del pueblo, mucho más bonito, vamos a decirlo así. Pero claro, en Italia empieza a entrar pasta de Asia, empieza a entrar pasta de Estados Unidos y bueno, la cosa está cambiando y están empezando, por ejemplo, este año han superado clarísimamente en inversión a la Liga Española. Los siento a Miquel, Jordi, más gente que ha dejado preguntas. La semana que viene os juro que las intento contestar y que me dé tiempo a todo, pero es que llevamos 15 minutos respondiendo a preguntas de los oyentes. Paquillo, la semana que viene más que vuelve la Champions, así que semana de, ya sé que lo haces siempre, pero de hacer el play fútbol con smoking, con el traje de gala, Paquillo, como si fuera la noche de los Oscars. Lo tengo preparado, Bruno. Vamos allá. Gracias, Paquillo, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno, chao, chao. Nosotros nos vamos más play fútbol el lunes que viene, con la previa de la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.